En esta hoja, en esta hoja de cálculo podemos evaluar la evapotranspiración horaria utilizando la ecuación de Penman. En la parte izquierda vemos datos horarios descargados de la página web del Ministerio de Agricultura, SIAR, donde hay una serie de estaciones en toda España y para algunas tenemos acceso a los datos horarios. Una vez cargados los datos horarios, en los que tenemos básicamente la hora en formato fraccionario, temperatura, humedad relativa, viento y radiación solar, calcularemos una serie de variables hasta llegar a la evapotranspiración. Primero calculamos la declinación, en función que es solo función del día del año. Después el factor de distancia Tierra-Sol, que utilizamos para calcular la radiación máxima. Utilizamos una corrección del tiempo para ajustar exactamente la posición del Sol en cada momento del año. Y entonces calculamos para cada hora el ángulo horario, aquí expresado en radianes. Una vez que conocemos el ángulo horario, podemos calcular el coseno del ángulo cenital con las ecuaciones que vienen en el capítulo 3 del libro. A renglón seguido podemos calcular la radiación solar máxima o potencial en esta columna. Y como conocemos el valor de radiación solar y el valor de radiación solar potencial, podemos calcular una transmisividad que utilizaremos para calcular las pérdidas de radiación de onda larga, que como sabéis dependen de la nubosidad. También dependen de la temperatura del aire y de la presión de vapor. La presión de vapor en saturación es calculada en esta columna y a renglón seguido, usando presión de vapor en saturación y humedad relativa, averiguamos cuál es la presión de vapor real. Esta será utilizada para calcular las pérdidas de onda larga. También podemos determinar, una vez que conocemos la presión de vapor en saturación y la presión de vapor real, su diferencia es el déficit de presión de vapor. Podemos también calcular ya la radiación neta, conociendo el albedo, que lo tenemos aquí porque es un valor fijo, y conociendo las pérdidas, la radiación solar medida y las pérdidas de onda larga. Se ve que durante la noche tenemos valores negativos de radiación neta. También calcularemos la pendiente de la curva de presión de vapor en saturación frente a temperatura, delta, y calculamos el calor específico del aire a presión constante por unidad de volumen, ρ C sub P. ρ es la densidad del aire y C sub P es el calor específico del aire a presión constante por unidad de masa. También calculamos la resistencia aerodinámica, que es función de la velocidad del viento medida en la estación, y además dependerá de la altura del cultivo. Después calculamos, como estamos evaluando datos horarios de evapotranspiración, evaluamos el valor del flujo de calor al suelo y consideramos que es igual al 10% de la radiación neta durante el día y al 50% de la radiación neta durante la noche. Asignamos también valores distintos a la resistencia de la cubierta, RC, durante la noche, que están cerrados los estomas, y durante el día. Este valor durante el día de 69 sería el valor que utilizamos para una cubierta de gramíneas. Fijaos que la conductancia nocturna se asume que es un 10% de la conductancia diurna. Si tenemos otro tipo de cubiertas, como por ejemplo un lago, en un lago la resistencia de la cubierta es 0 durante la noche y durante el día. O en un suelo húmedo tendremos un valor de resistencia de la cubierta pequeño e igual durante la noche y durante el día en principio. Aquí tenemos los parámetros para tres tipos de superficie. Simplemente sustituiremos los valores que tenemos aquí, los copiaremos en esta zona y así podremos cambiar la superficie para la cual calculamos la evapotranspiración.
Además tendremos que suministrar las coordenadas de la estación y su altitud. Hemos utilizado en este caso la ecuación para calcular la evapotranspiración en una estación meteorológica en el sur de España, en Don Benito, y aquí vemos los resultados, por ejemplo, a la izquierda de radiación solar medida y radiación solar potencial. La potencial es la curva superior, rojo, y la real está en azul. Vemos que hay algo de nubosidad durante la mañana. Y estos son los valores calculados de radiación neta en azul, valores máximos de 700, valores mínimos próximos a menos 100 durante la noche, y la evaporación es prácticamente nula durante la noche y alcanza valores por encima de 500 poco después del mediodía. Durante gran parte del día la evapotranspiración está por debajo de la radiación neta y a partir de media tarde supera la radiación neta. Todas las ecuaciones que se utilizan en esta hoja de cálculo están en el capítulo de los componentes de la evapotranspiración del libro de Fitotecnia, Principios de Agronomía para una Agricultura Sostenible. Y esta es la ecuación que utilizamos para calcular la evapotranspiración o flujo de calor latente horario. Esta hoja de cálculo también se puede descargar desde el enlace que aparece en el tutorial.